Bueno, hoy vamos a terminar la segunda parte del segundo teórico. Es muy cortito lo que nos queda. Recordamos un poco, habíamos hablado de los reactivos y las reacciones. Consideramos que en una reacción química es importante destacar un poco los distintos tipos de reactivos que existen, sin perder de vista que cuando los reactivos se transforman en productos, se forman intermediarios. Eso es un poco lo que vimos la clase anterior. Definimos algunos reactivos, ácidos y bases. Dentro de los ácidos definimos los ácidos Brobstein y los ácidos de Lewis. También hablamos un poco de bases. Luego explicamos estos conceptos nuevos de electrófilo y nucleófilo, dando distintos ejemplos. Y después establecimos los intermediarios que había en química orgánica, hablando un poco de los carbocationes, de los carbaniones y de los radicales libres. Bueno, continuando con la ejemplificación un poco de reactivos, hoy vamos a ver otro tipo de reactivos, ¿sí?, que son los oxidantes. Los oxidantes son compuestos que tienen un elemento, en general, en un estado de oxidación elevado, y son afines con entidades que tienen electrones fácilmente accesibles, ¿sí?, ya que necesitan de estos para poder reducirse y así estabilizarse. Ustedes conocen en general oxidantes, han visto en química general. Normalmente en química orgánica se usan óxidos o oxoaniones o aniones de metales de transición, como por ejemplo el permanganato. El permanganato de potasio, ustedes lo han visto seguramente en el laboratorio, si no también lo vamos a ver. El dicromato de sodio o de potasio, el trióxido de cromo, el oxígeno molecular, a veces asociado a un catalizador, se utiliza también como oxidante en química orgánica, y últimamente ha emergido un oxidante que se lo llama oxidante limpio, ¿sí? En Inglaterra se lo llama SAR Clean, porque es un oxidante que no genera desechos. En general, cuando nosotros oxidamos con dicromato, obtenemos cromo 3, y el cromo 3, las sales de cromo son muy tóxicas. En cambio, el peróxido de hidrógeno, como subproducto, da agua. Bueno, todos estos oxidantes los vamos a usar en un montón de reacciones de la química orgánica que ahora no vamos a ver, porque simplemente estamos haciendo una definición, y que nos van a servir. Por ejemplo, vamos a poder oxidar alcoholes a aldehídos y ácidos carboxílicos, compuestos carbonílicos también a ácidos carboxílicos. Bueno, distintos ejemplos que vamos a ver a lo largo del curso. Con respecto a estos procesos, que no son ni más ni menos que procesos redox, es también muy importante, no lo vamos a ver en esta teoría, pero lo van a ver en algún video adicional que les van a dar en la práctica, sobre cómo calcular los estados de oxidación de los compuestos orgánicos, ¿sí? Así que nosotros ya sabemos, han aprendido a calcular el estado de oxidación de compuestos inorgánicos, pero bueno, van a ver una manera de calcularlos para compuestos orgánicos. Acá tenemos una simplificación de ese cálculo, ¿sí?, que lo podemos ver rápidamente, ¿no? Igual ustedes van a practicar mucho en relación a esto. Si nosotros sabemos que una molécula neutra, el estado de oxidación, tiene que ser 0, ¿sí?, uno puede calcular el estado de oxidación de todas las especies que rodean el carbono, y luego para obtener el estado de oxidación del carbono, ¿sí?, se le cambia el signo, ¿sí?, para que dé 0 el total. Entonces, por ejemplo, la molécula de metano, nosotros tenemos 4 hidrógenos. Los hidrógenos, ¿qué estado de oxidación tienen? +1. Si tenemos 4, +4. Para que nos dé 0, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? -4. Lo mismo ocurre acá, en un aldehído, ¿sí?
En un aldehído nosotros tenemos el estado de oxidación global debe ser 0. Entonces, especies que rodean al carbono, más 1, ahí tenemos más 2. Pero tenemos el oxígeno, que es menos 2. Entonces, más 2, menos 2, ¿cuánto da? 0. Por lo tanto, el valor del estado de oxidación de este carbono es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que en los procesos, bueno, y este último, miremoslo también. Nosotros tenemos acá un ácido carboxílico. Tenemos hidrógeno más 1, oxidrilo menos 1, este da 0. Oxígeno menos 2, por lo tanto el estado de oxidación de este carbono es más 2. Incluso fíjense una cosa, nosotros tenemos acá esta especie que no tiene oxígeno. ¿En qué estado de oxidación está? Menos 4. Para pasar a 0, ¿qué tiene que pasar? ¿Sí? Tiene que perder electrones, se tiene que oxidar. Es decir, que el proceso de transformación de esta especie a esta es una oxidación. ¿Sí? Es una oxidación, porque el estado de oxidación pasa de menos 4 a 0. ¿Y qué pasó al oxidar? Ganamos oxígeno. Para pasar de acá ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que transformar de 0 a menos 2. ¿Sí? Más 2 electrones de este lado, pérdida de hidrógeno. Como cuando tenemos el hierro que pasa a hierro 3 y se oxida. Bueno, es exactamente lo mismo acá. Entonces, ¿qué pasó al pasar de esta especie a esta especie? Ganamos oxígeno. Entonces uno puede simbolizar a una oxidación como una ganancia de oxígeno o como una pérdida de hidrógeno. Es decir, nosotros viendo las estructuras, sin calcular los estados de oxidación, podemos ver qué proceso ha ocurrido. Es decir, la transformación de un aldehído a un ácido carboxílico implica una oxidación. ¿Por qué gana oxígeno? La transformación de un ácido carboxílico a un hidrocarburo, o sea, para este lado, pérdida de oxígeno, ganancia de hidrógeno, reducción. ¿Sí? Bueno, también asociados a los oxidantes tenemos los reductores, que los vamos a utilizar. Normalmente en química orgánica se utilizan hidruros metálicos, ¿sí? Como por ejemplo el hidruro de aluminio y litio. En general son fuentes de hidrógeno negativo, de hidruro. Eso lo van a ver cuando veamos reducción de compuestos carbonílicos más adelante. Borohidruro de sodio. ¿Sí? Tienen la tendencia a reducir dobles o triples enlaces polares, por ejemplo, carbonilos, ¿sí? Carbonilos de cetonas, de aldehídos de aminas. Los dobles enlaces no polares, como por ejemplo alquenos, alquinos, hidrocarburos y aromáticos, también pueden ser reducidos por hidrógeno, directamente, hidrógeno gas. Acá hay que poner un catalizador. Normalmente se absorben metales nobles como el paladio, el platino, el níquel, sobre la superficie de carbono, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería un catalizador heterogéneo. Entonces, reductores que vamos a utilizar, hidruro de aluminio y litio, borohidruro de sodio o hidrógeno molecular, ¿sí? En condiciones de catálisis heterogénea. Ya terminando, dije que esta parte era muy cortita, vamos a hacer una clasificación de las reacciones de la química orgánica. Vamos a hacer dos clasificaciones. Una clasificación nos dice que las reacciones pueden ser reacciones homolíticas o reacciones heterolíticas. Las reacciones homolíticas, ¿sí? Lisis quiere decir ruptura y homo quiere decir igual. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos dos átomos con igual diferencia de electronegatividad, por ejemplo la molécula de cloro, la molécula de bromo, incluso las moléculas, los enlaces carbono-carbono, o los enlaces carbono-hidrógeno, donde la diferencia de electronegatividad es muy baja, ¿sí? Cuando este enlace se rompe, cada uno de los electrones que participan de ese enlace, uno va para este cloro y el otro va para el otro cloro.
Normalmente para asistir a esto necesitamos de algo, calor, muchas veces se usa luz. Entonces, ¿qué se forman? Dos átomos de cloro, pero cloro radical. ¿Se acuerdan que vimos los intermediarios? Es un número, un átomo con un número impar de electrones. ¿Sí? Bueno, es decir, que las reacciones homolíticas producen radicales libres. El otro tipo de reacción son las heterolíticas. ¿Sí? Hetero es diferente y lisis ruptura. Estas reacciones involucran la formación de iones. Específicamente acá lo estoy haciendo sobre especies que no tienen carbono, la misma molécula de cloro. ¿Y cómo ocurriría esa ruptura? Bueno, acá, de alguna manera, uno de los cloros se llevaría los dos electrones, ¿sí? Ya tiene uno, tendría uno más, por eso la carga negativa, y la otra especie queda cargada positivamente. ¿Sí? Es decir, que en la heterólisis, en las reacciones heterolíticas, se forman especies aniones, cationes y iones, cationes y aniones. En el caso de la química orgánica, si la especie cargada positivamente es el carbono, se llamará carbocatión. Si el carbono queda cargado negativamente, será carbanión. Es decir, que en química orgánica, en las rupturas heterolíticas, se producen carbaniones y carbocationes. Homolíticas, radicales libres. Heterolíticas, carbaniones o carbocationes. La otra gran clasificación de reacciones, ¿sí? Bueno, acá yo voy a mencionar tres grandes tipos de reacciones, pero en realidad tenemos otras que ustedes ya conocen. En química orgánica podemos tener reacciones ácido-base, la reacción de un ácido con una base para dar una sal más agua, eso ya la conocen. Y también las reacciones redox. ¿Se acuerdan que definimos oxidantes y reductores? Entonces tendríamos reacciones ácido-base, reacciones redox, donde estarían las reacciones de oxidación de sustratos orgánicos o las reacciones de reducción de sustratos orgánicos, y después reacciones orgánicas más propiamente dichas, que serían las que vamos a mencionar a continuación. Reacciones de adición, ¿sí? Son aquellas en las cuales todos los átomos de los reactivos van a formar un único producto. Uno de los reactivos, al que normalmente llamamos sustrato, suele contener un doble o un triple enlace. Entonces, por ejemplo, la adición de cloro a un alqueno da un derivado dihalogenado. Fíjense que se rompe un enlace doble y se forman dos nuevos enlaces simples. Pero se llama adición porque el cloro se incorpora en el halógeno. La reacción inversa a la reacción de adición son las reacciones de eliminación, es decir, en las que eliminamos grupos. Fíjense que acá tenemos un derivado halogenado y en presencia de una base, esta base roba un protón de aquí formando agua y se expulsa el cloruro, quedando un alqueno. Es decir, es la reacción inversa a la adición. Se elimina un grupo de la molécula. Por último, tenemos reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución son muy simples. Lo que hacemos es reemplazar un átomo o un grupo de átomos por otro. Específicamente acá, nosotros tenemos un derivado halogenado. Todas estas reacciones las vamos a volver a ver. Simplemente acá estoy dando el primer ejemplo de cada una de ellas. Todos estos mecanismos de reacción los vamos a estudiar en cada uno de los grupos funcionales. Acá tenemos un derivado halogenado, lo enfrentamos a un nucleófilo, el nucleófilo se incorpora en la molécula final, forma un alcohol y se expulsa el cloro. Reemplazamos un átomo por otro, un grupo de átomos por otro grupo de átomos. Sustituimos. ¿Sí?
Bueno, y como les decía, asociadas a estos tres tipos de reacciones tenemos las redos, las reacciones ácido-base, y existe un tipo especial de reacciones que no vamos a ver en este curso, que se conocen como reacciones de transposición, que son aquellas en las cuales algún átomo o un grupo de átomos presente en una molécula van hacia otro lado, pero de la misma molécula. ¿Sí? Eso sería una transposición. Bueno, y con esto terminamos la segunda parte de la segunda teoría, ¿sí? Y bueno, continuaremos más adelante con la teoría número 3, en la cual ya comenzaremos a ver los distintos grupos funcionales. Específicamente, en las clases próximas vamos a ver hidrocarburos, es decir, compuestos que tienen en la estructura solo carbono e hidrógeno.